La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a quienes nos escuchan hoy a través de esta su emisora Radio Actual 107.1 y a quienes nos siguen en redes sociales, especialmente en las páginas de Facebook de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y de esta su emisora Radio Actual. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Un espacio para reflexionar, compartir experiencias y sobre todo para construir soluciones en torno al cuidado de nuestras cuencas y ecosistemas acuáticos. Hoy tenemos el gusto de conversar con un invitado muy especial, José Rodrigo Conejo Salas, especialista en planificación, desarrollo urbano y gestión territorial. Rodrigo es autor de una tesis de maestría que lleva por título ¿Cómo recuperar ríos en Costa Rica? Esta es una propuesta metodológica para la recuperación socioambiental de la microcuenca del río Guararí. Una investigación profunda, comprometida y sobre todo necesaria para el contexto que vive nuestro país. Su trabajo parte de una vivencia muy personal que va desde su infancia en el gran área metropolitana hasta un hallazgo impactante durante la pandemia, el descubrimiento de un vertido de aguas residuales en un río cercano a su casa. Ese momento, me da la impresión, marcó un antes y un después, combinando lo emocional con lo técnico y convirtiéndose en el punto de partida de una investigación que pone el dedo en la llaga sobre una de nuestras deudas ambientales más urgentes, la recuperación de los ríos urbanos. Así que los invitamos a quedarse con nosotros porque esta conversación nos llevará por los desafíos, las claves y las oportunidades para transformar nuestras ciudades a partir del cuidado del agua y el territorio. Muy bienvenido, Rodrigo, es un gusto tenerte con nosotros por segunda ocasión. Te tuvimos acá hace aproximadamente año y medio. Estabas trabajando intensamente en tu tesis y ya hoy, felizmente, la tesis ya se completó. Y entonces es una ocasión para poder conversar más a fondo sobre los resultados y lo que has encontrado en estos años de trabajo y de investigación. Muy bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto verdaderamente el acompañarles hoy acá y poder conversar de los hallazgos de este proceso de investigación que, adelantándome, una de las preguntas que hacía el tribunal examinador cuando defendí la tesis, este trabajo final de investigación aplicada era, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Y en ese qué sigue, este tipo de espacios es muy valioso para generar más conversación al respecto, identificar posibles siguientes pasos concretos en la ruta de la recuperación de los ríos, empezando por la microcuenca del río Guararí, que es nuestra propuesta. Así que encantado y agradecido con esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente gracias en nombre de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica por tomarte el tiempo y acompañarnos al programa. ¿Qué te llevó a elegir el tema de los ríos urbanos y muy en particular la microcuenca del río Guararí como eje central de tu tesis de maestría? Tal vez que nos contés un poco el proceso del trabajo que hiciste y el por qué escogiste este tema de ríos urbanos y particularmente la cuenca del río Guararí.
Claro, en efecto, todo se remonta al 2020, en tiempos de la pandemia. Yo vivía en la propiedad familiar donde crecí y viví toda la vida, en Santa Bárbara de Heredia, en donde atrás de la propiedad hay un río que se llama el río por Rosatí. Ese río, desde que yo nací, estaba contaminado y crecimos normalizando esa contaminación. Sin embargo, escuchando las historias de nuestros papás, nuestras mamás, abuelos, de cuando en Santa Bárbara todavía ellos sí pudieron bañarse en los ríos. Después del colegio se iban a una poza y eso a mí realmente me marcó desde pequeñito, ¿verdad? El crecer escuchando este tipo de historias. Sin embargo, no era mi realidad cuando yo crecía a principios o a la mitad, digamos, de los años 90, que fue cuando yo nací. Entonces crecí normalizando esa situación. Sin embargo, en la pandemia, como verdad, había que ver qué hacer. Yo me iba atrás ahí al río a caminar con mis perritos y resulta que en esos días el vecino del otro lado del río construyó un vertido de un tubo, un ducto para vertir aguas residuales sin tratar. Y yo, por supuesto que molesto y frustrado con qué hacer, presenté una denuncia ante el ente competente, que en este caso es el Ministerio de Salud y la municipalidad. Y como era de esperar, la prioridad en ese momento era la pandemia que se nos venía encima, ¿verdad? Y yo por supuesto que comprendía. Sin embargo, pasaron los meses, pasaron los años y al día de hoy, 5 años después, sigo esperando que ese vertido se detenga. Sin embargo, también pensé en ese momento, cuando presenté la denuncia meses después, ahí cuando estaba esperando que empezara como el proceso de acción, perdón, que en el escenario utópico de que ese vertido se lograra detener, 10 metros río arriba, había otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y ahí fue cuando llegué como a este descubrimiento de que quizás las respuestas estén en la montaña, en el sentido de que empecemos de arriba hacia abajo, porque ya en ese momento, que es la parte sur del Cantón de Santa Bárbara, en San Juan de Santa Bárbara específicamente, ya los ríos presentan importantes niveles de contaminación y es más complejo. Entonces, iniciar procesos para su recuperación. Y ahí fue cuando me encontré con un colectivo comunitario organizado en el Roble de Santa Bárbara, en mi propio cantón, en donde se estaban organizando para tener la bandera azul ecológica en la categoría de microcuencas. Entonces, era un colectivo que ya venía trabajando por años en la comunidad del Roble, se llama Eco Roble, y en ese momento decidieron dar el paso de consolidarse como un observatorio ciudadano del agua para desarrollar actividades durante todo un año y poder concursar por el galardón de bandera azul. Entonces, en ese momento fue que yo, ¿verdad? Conecté con estas personas de este colectivo ciudadano y siempre tuve la mayor apertura para desarrollar procesos, comunidad, academia en pro de la recuperación del río Guararí, que ahí hay que siempre aclarar, ¿verdad? Guararí es diferente a Guararí de la comunidad de Heredia, que queda cerca del centro de Heredia. Este es el río Guararí que nace en el volcán Barba, atraviesa el norte del cantón de Barba y la parte también norte del cantón de Santa Bárbara y un pedacito sobre el cantón de Alajuela, que ya luego el río Guararí desemboca en el río Ciruelas a su vez en el río Segundo, el Segundo en el Virilla y el Virilla ya al final, ¿verdad? En el Grande de Tárcoles. Entonces, es esta perspectiva de empezar desde lo pequeñito e ir ampliando, escalando en función de las buenas prácticas, de lo que vaya resultando en el proceso de recuperación. En la investigación me llamó mucho la atención, Rodrigo, de que hablas que cómo nuestras ciudades no son espacios neutros. Eso me quedó muy grabado porque es algo tan importante. ¿Qué significa eso y por qué te parece importante entenderlo al hablar de los problemas como la contaminación de un río? Esta tesis que yo desarrollé es parte de la maestría en Desarrollo Urbano y Gestión Territorial de la Universidad de Costa Rica. Es un posgrado de arquitectura. Entonces, un poco el marco teórico de este propuesta de investigación recupera todas las aportes en temas de planificación urbana, diseño urbano también, desarrollo urbano, urbanismo en general y parte de lo que muchas personas autoras sostienen y es el marco, digamos, que yo elegí para mi propuesta de investigación
viene de ahí. Las ciudades no son espacios urbanos por cuanto son el reflejo fiel de determinadas decisiones u omisiones. En el caso, por ejemplo, del Gran Área Metropolitana, ¿cuáles son esas omisiones? Bueno, por ejemplo, darle la espalda a los ríos. Eso se materializa en toda una configuración físico-espacial de cómo están hechas nuestras ciudades, cómo están hechas nuestras casas. Y en este caso concreto, en temas de los ríos, esto se ejemplifica al haberles dado la espalda con nuestras arquitecturas, con el cómo diseñamos nuestras propiedades. Si ustedes ponen atención, la mayoría de casas que dan, de propiedades que dan hacia ríos, tienen una muralla, una tapia, están cercadas. No se promueve una permanencia, un acceso a los ríos urbanos, sino más bien el darle a la espalda. Y esto pasa por temas de legislación, temas de normativa, de regulación y también temas culturales, que es esto que yo planteo de que no es neutro el espacio construido, el espacio urbano en este caso, y que más bien entonces reconociendo esas situaciones como tal, entonces es que nos permite actuar y ver qué podemos hacer hoy para revertir esa situación que estamos considerando problemáticas, que es lo que nos ha también contribuido a tener esta normalización de la contaminación de los ríos en el gran área metropolitana. En este tema muy particular que estás trabajando o que estás tratando en este momento, ¿crees que esto ha tenido o tiene un impacto en tu carrera? ¿Es la carrera en sí una promotora de estas nuevas maneras de ver las comunidades, las ciudades? Sí, sin duda alguna. Yo soy formado de base en planificación económica y social por la Universidad Nacional, también con estudios en ciencias políticas. Entonces es interesante cómo una persona como yo, que viene del mundo de las ciencias sociales, incursiona en disciplinas, digamos, más propias de la arquitectura, del urbanismo, del desarrollo urbano y territorial. Y ahí creo que o parte del vínculo más importante es cómo desde la concepción de planes, de proyectos, digamos, de carácter físico, espacial, por ejemplo, el diseño de ciudades, la planificación, la gestión de territorios enteros, puede nutrirse de las ciencias sociales, por ejemplo, para el cómo trabajar con personas, que al final un poco ese es el fin de todos los planteamientos de un plano, un plan, un proyecto, cómo esos proyectos, cómo esas planificaciones pueden responder realmente a las necesidades de las personas. Y eso creo que las ciencias sociales sin duda que tienen ahí la voz cantante en cómo introducir metodologías para poder trabajar con las personas, identificar sus necesidades, sus oportunidades, sus sueños y plasmarlas en propuestas concretas de diseño que atiendan y respondan a este contexto que se identifica. Ahí yo creo que como país y en general tenemos muchas oportunidades de mejora en cuanto a qué estamos entendiendo por lo participativo. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, tenemos una escuela que tiene un diseño participativo y resulta que es que lo participativo de ese diseño es que se hizo una actividad de presentación del diseño. Ya cuando estaba hecho, se convocó a la comunidad, se presentó, vean, aquí está toda la planta, el diseño, etcétera, los detalles. Y ahí lo participativo fue que la comunidad no le gustó el color de una pared, el techo, cosas muy concretas, muy puntuales. Y ahí es donde yo hablo de una suerte de perversión de ese carácter participativo en el sentido de que a veces se instrumentaliza desde personas profesionales un acercamiento como este. Eso fue una mera consulta, muy puntual, muy específica para un tema casi que único, ¿verdad? En cambio, lo que más bien sería deseable es desde el primer momento que ese proyecto se echó a andar, entonces desarrollar una estrategia de participación, de consulta, de codiseño idealmente, y que ahí es donde también en mi propuesta de investigación, esta y en otras previas, es que hablamos de que lo participativo no es algo dicotómico, es decir, algo como de que sí o no, de blanco o negro, es una cuestión de una escala. Hay diferentes niveles de participación y creo que acá lo más ético y lo más profesional es reconocer esa complejidad porque también lo participativo tiene un costo, se necesita equipo, se necesitan materiales, se necesitan diferentes herramientas para poder implementar procesos participativos. Entonces acá lo importante es
¿Qué estamos entendiendo por lo participativo? ¿Cuáles son los diferentes niveles y a dónde me ubico? ¿Es una consulta? Bueno, eso es lo que se pudo hacer. Perfecto, pero entonces reconozcámoslo como tal. Veo que a lo largo del trabajo, hablando de la tesis, usas el enfoque de cuenca hidrográfica como una forma distinta de ver y entender el territorio. ¿Qué tiene de especial este enfoque y cómo cambia la manera en que actuamos frente a los ríos? Porque este tema de la cuenca ha sido un tema muy escabroso en Costa Rica, poco usado, no es sino hasta en los últimos, diría yo, eh, 10 años, tal vez menos, 5 años en que se viene haciendo un énfasis en que es indispensable trabajar con este marco de referencia que es la cuenca. Háblanos más de esto, Rodrigo. Claro, retomando la no neutralidad de nuestras ciudades, entonces ahí creo que es importante entender cómo hemos crecido como ciudad, una ciudad sin planificación territorial, sin ningún tipo de ordenamiento efectivo, serio, ¿verdad? Reconociendo todas las limitaciones que han tenido los planes reguladores, que es el instrumento actual. Todos esos instrumentos de planificación que hoy tenemos responden a una visión que yo le llamo antropocéntrica, es decir, centrada en torno al ser humano. Justamente la perspectiva de Cuenca nos permite trascender y superar este paradigma en el sentido de que nos centra no a la persona, sino más bien a la vida y a todos los ecosistemas que somos parte de este mundo. Es decir, los humanos sí, pero también todas las demás formas de vida que presentan nuestros ecosistemas. La cuenca es, por ende, entonces un eje articulador del ordenamiento del territorio, de la planificación y puede constituirse en ese realmente cambio de paradigma que entonces nos recuerde que aquí no estamos solos como seres humanos, sino que vivimos en un mundo que también tenemos que preocuparnos y ocuparnos de las necesidades de los diferentes seres no humanos que también viven acá. Y entonces es ahí donde el paradigma del desarrollo regenerativo o el diseño centrado en la vida cobra muchísimo valor y nos sirve para poder desarrollar planes, proyectos, propuestas que respondan no únicamente a las necesidades humanas, sino a las necesidades de todos los ecosistemas y nos permitan entonces también revertir procesos de degradación socioambiental históricamente graves, como el tema de la contaminación de los ríos, pero pensando en no solo las necesidades humanas, sino también en todos los demás seres, ¿verdad? Todos los reinos, ¿verdad? De fungi, flora, fauna, todos los diferentes elementos que componen nuestro ecosistema. Así que la perspectiva de Cuenca es realmente transformadora. Se ha hablado en los últimos 20, 30 años de la necesidad de incorporar la perspectiva de Cuenca. Sin embargo, como país hemos tenido dificultades importantes para poder llegar a esa gestión más integrada del territorio, pensándonos no desde un cantón, desde una provincia, desde una región, sino pensándonos como cuenca. Y entonces ahí es que nos damos cuenta que, por ejemplo, acá en el Valle Central somos una sola cuenca, la cuenca del Río Grande de Tárcoles, en donde las acciones que yo hoy estoy teniendo acá en el centro de San José, donde yo estoy viviendo, impactan positiva o negativamente donde desemboca el río, allá por Tárcoles, en el Pacífico Central. Esa perspectiva de interconexión y de fragilidad, de entender esa fragilidad del territorio, nos permite entonces ser más conscientes y entonces ahí actuar en consecuencia, que yo creo que ahí es el desafío que hemos tenido como país. Si bien podemos entender la importancia de la perspectiva de Cuenca, creo que no hemos logrado el cómo operacionalizarla en lo concreto. Uno de los temas que abordás es la participación activa en el diseño de soluciones sobre este tema de Cuenca. Eh, Contanos, me gustaría que explicaras un poco más este tema de cuenca hidrográfica, para que quienes te están escuchando y te están viendo puedan focalizarse en este tema y ver qué es una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es un territorio físico, geográfico determinado en donde gira en torno al río. El río como tal
es el centro de una cuenca. Entonces la cuenca es todo el territorio cuyas aguas drenan hacia ese río. Es decir, yo hoy estoy acá en un lugar donde no hay un río a la par, pero por escorrentía, las aguas que caen acá van a ir a drenar a un río, que en este caso es el río Cloro, en donde yo estoy viviendo acá en Barrio Luján. Cada territorio forma parte de una cuenca y eso también creo que sería una invitación interesante para las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es el río más cercano al que vivimos? ¿Cuál es la cuenca a la cual pertenecemos? Por ahí yo creo que sería un buen ejercicio para las personas que nos están escuchando de entender entonces de qué cuenca somos y entonces ahí es donde las cuencas se dividen en cuenca, subcuenca y microcuenca. Es decir, toda la gran cuenca del Río Grande de Tárcoles, que es todo el Valle Central Occidental, digamos, de Ochomogo para el oeste, todo eso es parte de una sola cuenca, la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Es decir, todos nuestros ríos van drenando hacia otros ríos y otros ríos y otros ríos, que todos terminan en el río Grande de Tárcoles, allá en el Pacífico Central, ¿verdad? Por donde uno pasa por el puente donde están los cocodrilos sobre el río, ese es el desaguadero, digamos, por decirlo de alguna manera, de todo el Valle Central. Entonces, dentro de esa gran extensión de territorio tenemos un nivel más pequeño que son las subcuencas y luego tenemos las microcuencas, que es el río y su entorno aledaño, como el río Guararí, el cual es el que tiene el centro, digamos, de mi propuesta de investigación. Uno de los temas interesantísimos de tu tesis es el énfasis que pones en la participación activa de la gente a la hora de buscar soluciones. ¿Por qué crees, Rodrigo, que la co-creación y el enfoque participativo es tan importante en el análisis de la salud de nuestros ríos, particularmente de los ríos urbanos? Cuando yo hablo de ríos urbanos, no solamente me refiero a los ríos del gran área metropolitana, porque también en las provincias que no forman parte del gran área metropolitana hay centros urbanos y entonces esta es una definición pues general para todos. Pero ¿por qué es tan importante? Hablabas de las ciencias sociales y de las metodologías que se pueden aprender de estas. Entonces me interesa porque nosotros en la alianza fundamentalmente nuestro trabajo está encaminado al tema del ciudadano y al tema de la comunidad. Entonces, hablarnos más de este tema que tan importante para poder ir buscando soluciones a los problemas y la salud de nuestros ríos. La participación es clave, sobre todo en un contexto como el costarricense, en donde desde hace unos 40 años hemos perdido ese vínculo que teníamos con los ríos, en el caso del Gran Área Metropolitana, y así como otras ciudades de regiones periféricas del país. Entonces, la recuperación de nuestros ríos pasa sí o sí por cómo poder traer a la población, a las comunidades organizadas o no, a luchar por esa recuperación de los ríos. Y entonces ahí es donde la participación y las metodologías participativas son un componente elemental para las propuestas de mejora, en el sentido de que las propuestas de mejora no sean diseñadas desde escritorios, desde computadoras, de personas técnicas, sin ese conocimiento, sin esa memoria histórica, sin esa apropiación que tienen las personas de las comunidades de sus propios, en este caso, ríos. Entonces, las metodologías participativas, eso es lo que nos permiten identificar cómo estas respuestas técnicas, científicas, para poder recuperar nuestros ríos, pueden nutrirse de todos los saberes comunitarios, de todos esos recuerdos de las personas de las comunidades y partir de esa memoria histórica acumulada para generar propuestas realmente pertinentes y que luego en el momento de la implementación de esas propuestas no se nos caigan porque resulta que la gente no se siente identificada, no entiende la importancia de estas alternativas y entonces lo participativo nos da esa ventaja. Hay muchísima literatura que lo comprueba en el sentido de cuando se comparan proyectos, uno participativo y uno no,
cuál es la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas. Ahí tenemos realmente ventajas amplísimas en cuanto a las propuestas, proyectos, iniciativas que sí incorporan la metodología participativa. ¿Por qué? Porque entonces la gente no tiene que apropiarse de los proyectos, porque desde el primer momento es que les pertenecen. Entonces no hay que generar esa suerte de apropiación que a veces se le llama de los proyectos, porque esos proyectos ya desde su concepción, desde su diseño, responden a las necesidades y a lo que está queriendo plantear la gente en función de su visión, de sus necesidades, obviamente acompañada de todo el componente técnico, científico que requieren estos procesos de recuperación de ríos. Para llevar tu tesis a buen puerto, veo que combinaste muchísimas entrevistas, un trabajo de campo intenso, talleres con la comunidad. ¿Qué experiencia te dio este trabajo a lo largo de no sé cuánto tiempo te duró hacer la tesis? Pero ¿qué sacaste de esa comunicación, de todo ese trabajo con diferentes comunidades, ese conversar con tanta gente? ¿Cuáles son tus conclusiones? Sí, para referirme a la parte de la investigación, me gustaría decir que fue un proceso muy interesante, retador, pero también emocionante en el sentido, por ejemplo, de entrevistar a personas expertas, especialistas en diferentes materias, biología, planificación, desarrollo urbano, ingeniería, ciencias políticas, es decir, realmente un componente muy diverso de personas expertas, especialistas con experiencia en el trabajo de la recuperación de ríos, de saneamiento ambiental, etcétera. Entonces las conversaciones realmente que eran riquísimas y eran más bien el desafío ahí era cómo, ¿verdad?, delimitar muy bien ese objeto de estudio que yo tenía y y no irme, ¿verdad? Porque digamos que las vetas de información que habían eran riquísimas y eso yo creo que es un aporte importante de mi investigación, es decir, esos anexos, la transcripción de esas entrevistas es un material valiosísimo para cada alguien que quiera profundizar en alguna de estas betas que yo le digo, ¿verdad? O identificar, bueno, de las personas especialistas que yo entrevisté, qué pensaba quién sobre cada uno de los temas. Yo creo que da pie para futuras investigaciones, así como también la sistematización de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. Eso es todo un universo de información, ¿verdad? Es decir, estudios de caso en diferentes países, de diferentes continentes. Es algo que también mi tesis genera un aporte. No profundiza en cada uno de estos estudios de caso, pero sí identifica buenas prácticas para cada uno de estos estudios de caso que nos confirman que sí es posible recuperar nuestros ríos, aún en contextos más complejos. Ríos como el Sena en París, Francia, ríos como el Támesis en Alemania, perdón, en Reino Unido, el Rin en Alemania, un río icónico que nunca pude aprender cómo se pronuncia en Corea del Sur, que atraviesa a Seúl, ¿verdad? Que es como el emblema de la recuperación a nivel internacional. Toda esa investigación lo que nos prueba es que sí es posible recuperar ríos, aún en contextos, como decía, más complejos en cuanto a nivel de contaminación, a nivel de población, a problemáticas más graves y estructurales en temas de industrialización. Por ejemplo, Costa Rica no vivió lo que sí vivieron países industrializados, que fue el entubamiento de sus ríos, es decir, ríos que atraviesan ciudades importantísimas como en Seúl, en muchísimos países del mundo, digamos como del norte global, de países que realmente sí tuvieron esa industrialización, convirtieron sus ríos en autopistas, es decir, los cementaron, los entubaron y ahí encima construyeron autopistas. En Costa Rica es algo que no vimos, a excepción de casos muy puntuales, por ejemplo aquí en el río El Cloro, río Cloro, que claro. tenemos acá muy cerca, que algunos segmentos de este río Cloro sí fueron entubados y todavía permanecen entubados. Entonces, más bien el reto en otros países ha sido el desentubamiento de esos ríos. Y ahí es donde teníamos casos icónicos como este río famosísimo en Corea del Sur, en donde era un río que estaba totalmente entubado para construir una autopista a varios niveles, varios carriles, y destruyeron toda esa infraestructura gris que se construyó para desentubar el río y generar toda una propuesta de diseño enfocada en la recuperación del río. Hoy lo pueden buscar, es un río realmente
lindísimo, en donde ya la gente puede acercarse, puede caminar incluso por encima de este río y genera toda una apropiación comunitaria de la ciudad. Pero también es importante recordar, y eso es otro de los hallazgos de esta investigación, que el tema de la recuperación de ríos no es una cuestión de únicamente de buen corazón, de buena intención, de una cuestión como ambiental, sino también nos da réditos económicos en el sentido de toda la activación del comercio local que pueda generar. Y entonces ahí es donde podemos imaginar futuros que de pronto nos suenan hoy muy lejanos, pero qué tal que estar a caballo en San José y decir, bueno, qué calor, jale una poza en el río Torres, en el río María Aguilar. Eso era posible todavía hasta la década de los 60, 70, uno escucha historias como la de don Roberto, que se iban a jugar al río Torres, allá por el barrio Aranjuez. Es decir, esas historias todavía permanecen en nuestras comunidades, en nuestras familias, y eso es un componente valiosísimo para poder generar esos procesos de recuperación. Es decir, partir de esa memoria viva, de esos recuerdos que yo crecí escuchando en Santa Bárbara de Heredia, la poza tal, la catarata tal, el río tal. Eso es un material valiosísimo para sentar estos procesos de recuperación, partir de esa memoria histórica que todavía está viva en nuestras comunidades, es justamente otro de los hallazgos de la investigación. Definitivamente, es más, yo tengo clarísimo esos recuerdos del río Torres, que era el río del vecindario, y todas las travesuras que uno hacía yendo a disfrutar de las aguas del río Torres. Y hoy cuando uno vuelve su mirada hacia el río Torres se da cuenta de tantos esfuerzos que se hacen para ver si es posible recuperar la salud de estas aguas. Me gustaría también que nos contaras un poco sobre el tema de vínculos emocionales, vínculos culturales, simbólicos que existen en las comunidades con sus ríos cercanos y cómo ha cambiado esto con el tiempo, con los años. Que nos hables un poco de esta parte interna del ciudadano y su vínculo cultural simbólico con su río. Es un tema interesantísimo y creo que va dependiendo y va cambiando de cada una de las comunidades. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, acá preguntarle en el barrio Luján de San José a la gente qué piensa sobre el río Cloro, a preguntarle, por ejemplo, a la gente de Esparza qué piensa del río, el río Jesús María, por decir algo, ¿verdad? Es decir, ríos que todavía están vivos en el sentido de que tienen bajos niveles de contaminación y todavía existe esa cultura de río, esa cultura de ir al fin de semana, el fin de semana vamos a la poza, vamos a la catarata. Va toda la familia, ahí se hace algún carne asada, llevan cosillas de picar, los chiquillos juegan, se meten al río, se pueden llevar los perros, van diferentes familias, grupos de amigos. Eso todavía sigue pasando en nuestro país. Claro, en comunidades periféricas del país todavía tenemos esa realidad. Entonces, no hay que partir de cero y descubrir el agua tibia. Es decir, todavía en nuestras comunidades tenemos ríos que resisten ante el olvido, la indiferencia que han tenido los ríos en el gran área metropolitana. Y es curioso y es algo que yo creo que más adelante otras personas podrían profundizar en futuras investigaciones o acercamientos cómo la gente, por ejemplo, del Valle Central ha normalizado la contaminación de sus propios ríos acá en el Valle Central, pero igual sigue disfrutando de los ríos en otras comunidades. Ese es el caso de mi familia. Nosotros, bueno, crecí en un lugar donde ya el río estaba contaminado, pero cuando íbamos a pasear fuera, en comunidades, digamos, de la periferia de la GAM, nos encantaba ir a ríos, a pozas. Y era algo que disfrutábamos y muchísimas familias también hacían y hoy siguen haciendo. Es decir, podemos hablar de ríos y de comunidades y de propuestas lindísimas en donde hoy siguen siendo los ríos utilizados como ese espacio de encuentro, de interacción, de juego, de recreación, de cómo integrarnos como comunidad. Y ahí es donde hay una cosa muy potente de los ríos y ahí es donde yo digo que no es una cuestión únicamente de buenas intenciones, sino que realmente los ríos recuperarlos nos permitiría sentar las bases de una verdadera transformación de la convivencia ciudadana, la convivencia social, de cómo interactuamos entre las personas que habitan una ciudad, un territorio,
una comunidad. Y eso lo podemos ver hoy, no hay que descubrirlo, no hay que crearlo, inventarlo. Eso está pasando hoy en diferentes comunidades y la gente podrá pensar en, ¿verdad?, en ríos que le gustan para ir a bañarse, para ir a refrescarse, a compartir como familia, con sus amistades. Entonces, realmente que ese futuro que necesitamos lo tenemos un poco al frente. Ahí lo importante es poner las luces, verlo y ver cómo podemos entonces llegar ahí. Justamente eso es lo que propone mi investigación, una propuesta metodológica, es decir, un paso a paso. Por ejemplo, los esfuerzos que don Roberto mencionaba en el río Torres. Claro, hay esfuerzos importantísimos. Por decir un ejemplo, en el río Torres, en el río María Aguilar, la propuesta de rutas naturbanas, generar conectores, corredores peatonales, incluso algunos con que puedan tener infraestructura ciclística para poder recorrer justamente el río. Perfecto, eso hay que hacerlo, otras ciudades lo han hecho, son propuestas valiosísimas por todo el tema de la pertenencia, del acceso que permiten a los ríos, de la generación de plusvalía en las propiedades que dan, que colindan hacia el río. Pero ¿qué pasa? Si tenemos todo esto y no le entramos al tema de las aguas residuales, bueno, vamos a tener estos conectores lindísimos, aquellas vistas preciosas con estos cañones que tenemos acá en el Valle Central, en nuestros ríos, pero va a seguir oliendo mal. No nos vamos a poder bañar en esos ríos. Entonces, las propuestas realmente que tienen que tener este componente integral que le entren a todos los diferentes temas. Y un poco esa es la propuesta de mi investigación, cómo poder entrar a la parte sí, de infraestructura, de que permita el acceso, la permanencia hacia los ríos, pero también todo aparejado de la gestión de las aguas residuales como eje central para la recuperación de nuestros ríos. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas socioambientales que enfrenta la microcuenca del río Guararí? Esto creo que es muy importante para hablar ahora ya sobre esta cuenca. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas y si vos crees que son similares, parecidas, diferentes a otros ríos de gran área metropolitana? Creo que justamente ese es parte del valor, en el sentido de que el río Guararí tiene un comportamiento parecido a otros ríos del gran área metropolitana, con ubicaciones similares en cuanto a la altura, la altitud en donde se ubican estos ríos. Es decir, ríos que desde su punto de nacimiento, de origen, entonces son ríos que tienen ahí sí mayor protección boscosa. Y eso el país realmente yo creo que hay que reconocer que ha sido exitoso a diferencia de otros países, ¿verdad? Un país como Costa Rica que logró revertir la tasa de deforestación, eso en otros países no se tiene, y que se ha protegido justamente las nacientes de agua, ¿verdad? Entonces tenemos en el Valle Central ríos como el Guararí, que en la parte alta de la microcuenca son ríos más protegidos, en donde incluso en el caso del río Guararí nace en un parque nacional, que es el Parque Nacional Braulio Carrillo, a 600 metros de uno de los picos del volcán Barba. Ahí es que nace el río Guararí. Entonces esa parte realmente que está muy bien conservada, es incluso bosque primario, en donde hay una biodiversidad valiosísima, es decir, ahí tenemos felinos, ahí tenemos dantas, quetzales, es decir, ¿verdad? Las cosas más valiosas que tenemos como país en cuanto a nuestros ecosistemas están presentes en la parte alta de la microcuenca. ¿Qué pasa? Que cuando va bajando el río, conforme va bajando, entonces ahí empieza a haber más actividad humana y ahí entonces la cosa se nos empieza a complicar, es decir, ya tenemos un poquito de ganadería, un poquito de café y ahí las aguas residuales entonces empiezan a tener problemas porque como país, y eso también es algo que no es único del río Guararí, sino más bien es casi que a nivel nacional, como país hemos abusado del tanque séptico. El agua tiene como dos grandes componentes, el abastecimiento y luego toda esa agua que yo uso en la casa, a dónde la vierto, la dispongo, y ese es el saneamiento. En esa materia del saneamiento, Costa Rica ha sido absolutamente incapaz de ser lo riguroso y lo exitoso que ha sido con el abastecimiento. Es decir, aquí uno puede tomar agua del tubo casi que en cualquier parte del país. En materia del saneamiento hemos sido realmente irresponsables e incapaces sobre todo de poderlo gestionar de una manera responsable. Y ahí es donde yo digo, y otras personas también expertas, es que hemos abusado del tanque séptico como herramienta para gestionar nuestras aguas residuales, en el sentido de que lo ideal sería tener, así como tenemos una red de acueductos que nos abastece de agua en todas las comunidades, ciudades, pueblos, tener una red de tuberías que nos permita
generar esa evacuación de las aguas residuales de todas las viviendas, de todas las industrias y que nos permitan tratarla en una planta de tratamiento de aguas residuales, que nos permita procesos físico-químicos, biológicos, etcétera, de descontaminación de esa agua para poderla vertir a los ríos ya cuando se cumplen los diferentes estándares técnicos para poder vertir esa agua y entonces así revertir esa contaminación. ¿Qué pasa? Que en territorios con una densidad poblacional baja, como es el río, como es la microcuenca del río Guararí, construir esa red de alcantarillado sanitario es más costoso que en ciudades, ¿verdad? Porque tenemos una casa por aquí, un kilómetro otra casa, por allá otra casita, ¿verdad? Entonces se nos hace más costoso y analizando la estructura de los suelos, podemos ver que a veces sí es viable todavía mantener el tanque séptico como alternativa técnica. Claro, un tanque séptico, uno, bien diseñado, y dos, que tenga mantenimiento. Entonces, ahí es donde el río Guararí presenta esas oportunidades, ¿verdad? Que tiene suelos que sí permiten, por sus características, la construcción de tanques sépticos, pero bien manejados y bien diseñados. Ese es el río Guararí y como problemáticas tiene muchas de las problemáticas que tienen también otros ríos en el país, es decir, invasiones al área de protección del río, ahí lo tenemos, vertidos de aguas residuales sin tratar, ahí lo tenemos, residuos sólidos, ahí lo tenemos. Tenemos también temas de cacería en el río Guararí, porque recuerden que es una zona con una biodiversidad importante, entonces todavía tenemos cacería en estas partes, sobre todo en la parte más alta de la microcuenca, y tiene un comportamiento parecido a otros ríos de las montañas, digamos, de nuestro Valle Central, en el sentido de que la parte alta sí está bien protegida, sin embargo, conforme vamos avanzando, bajando, río abajo, digamos, se van presentando más contaminación, más vivienda, más invasión al área de protección del río. Entonces, creo que es un río que nos presenta condiciones muy idóneas para generar una propuesta piloto, un prototipo pequeñito de baja escala, que es lo que se propone en nuestra investigación. Es decir, cómo con una microcuenca en puntual podemos probar y generar una suerte de laboratorio, que el río Guararí se convierta en un laboratorio que nos permita identificar las buenas prácticas y los métodos y las técnicas para recuperar nuestros ríos. Pensando en que empezamos por el Guararí, que es la parte alta, y seguimos con el Cibeles, seguimos con el río Segundo, seguimos con el Virilla, ¿verdad? Un poco esa es la propuesta de este río Guararí, que además ha generado o tiene, digamos, niveles de organización comunitaria importante, que eso es otro valor fundamental. Es decir, aquí a la gente no hay que explicarle, a las comunidades que están en la microcuenca del río Guararí, la importancia de proteger su río, porque ellos mismos lo entienden y han desarrollado y liderado procesos comunitarios de protección y de conservación. Ahora el paso siguiente es entonces la recuperación. Qué interesante conversar con usted, Rodrigo, porque son tantos los temas que me surgen que requeriría varios programas en realidad para poder abarcar todos estos temas. ¿Qué oportunidades de recuperación ambiental o reencuentro comunitario con el río consideras viables en los territorios nuestros? Obviamente en el río Guararí, pero en general para el país. ¿Cuáles son algunas de esas oportunidades? El tiempo comienza a agotarse y entonces quisiera que fueras breve, pero que sí nos menciones algunas de ellas. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer y que además ya se están haciendo, ¿verdad? Y eso es otro de los aprendizajes de mi investigación. No hay que descubrir el agua tibia, más bien identifiquemos las buenas prácticas que tenemos y, por ejemplo, creo que ahí la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas es un muy buen ejemplo al respecto. Todos los procesos de bioremediación con picnics, todo el tema, ¿verdad?, de la creación propia de los observatorios ciudadanos del agua, son buenas prácticas que se pueden no solo reconocer como tal, sino más bien aquí lo interesante sería ampliar la escala y el alcance de ese tipo de iniciativas. Es decir, cómo podemos crear más observatorios ciudadanos del agua para que las comunidades se organicen en torno a la protección de sus ríos. Cómo las comunidades pueden hacer más jornadas de reforestación, de rehabilitación de la cobertura boscosa de las áreas de protección de los ríos. ¿Cómo podemos hacer más festivales de esferas del río para promover la bioremediación que con esferas de barro podemos
ayudarle al río a irse saneando, ¿verdad? Esas son buenas prácticas que ya tenemos, o por ejemplo iniciativas como Río Urbano, que genera conversaciones en torno a cómo proteger a los ríos, iniciativas de las biobardas, estas barreras que se ponen en los ríos para contener un poco los residuos sólidos, ¿verdad? Todo el plástico que todavía se tira en nuestras ciudades y cómo eso se puede detener y recuperar y revalorizar. O por ejemplo, propuestas como rutas naturbanas, con todos estos corredores peatonales en torno a los ríos urbanos acá del Valle Central, son prácticas buenísimas que deben ir de la mano con el tema de las aguas residuales. Y ahí es donde como país yo creo que sí nos ha hecho falta una estrategia realmente proactiva para ampliar la cobertura del alcantarillado sanitario, que sería lo deseable, que tuviéramos ojalá un 100% como país. Hoy apenas estamos debajo del 20% de cobertura de alcantarillado sanitario. Somos el peor país de la OCDE, de los países, ¿verdad?, más desarrollados del mundo, con cobertura de alcantarillado sanitario, y eso se refleja en la grave contaminación de nuestros ríos, sobre todo urbanos. Ajá, ¿qué estrategias propones concretas que pueden implementarse para garantizar esta participación comunitaria, este cambio de chip sobre los ríos? ¿Hay alguna estrategia en concreto que te parece muy valiosa? Sí, por supuesto. Justamente esa estrategia es la que se propone en mi investigación de tesis, y es una propuesta metodológica para la recuperación del río. Paso uno, entender realmente la microcuenca. Yo en mi tesis lo que hago es una caracterización básica, digamos, de cómo es ese territorio de la microcuenca. Sin embargo, habría que hacer un diagnóstico más profundo para poder, por ejemplo, identificar a dónde están realmente todos los vertidos de contaminación, todos los vertidos de aguas residuales sin tratar, es decir, casa por casa que da hacia el río Guararí, tener una georreferenciación de cómo está su situación respecto a su gestión de aguas residuales. Es decir, ¿tiene tanque séptico? Ok, sí, probablemente. ¿Cuál es la situación de ese tanque séptico? ¿Dónde está construido? ¿Cómo está la cosa? ¿Se le da mantenimiento, sí o no? ¿Y cuál es sobre todo la propuesta técnica de mejora a esa solución que es el tanque séptico? Es decir, tener eso casa por casa, propiedad por propiedad. Ese es el diagnóstico, en conjunto con otra serie de pasos y técnicas que yo detallo en mi investigación. Número dos, entonces, generar el proceso de co-creación, es decir, una creación participativa de la estrategia de recuperación ante ese diagnóstico, y que ahí lo que yo propongo es partir de lo posible y de lo viable. Es decir, no partir con una estrategia general amplísima, con un montón de proyectos e iniciativas concretas, sino tomando un catálogo como una suerte de menú. Cuando uno va a un restaurante y se sienta y le haga un menú, uno se da como ideas de lo que quiere y va armando su propuesta. Y eso es lo que yo le llamo prototipo. El prototipo de recuperación de la microcuenca del río Guararí. ¿Qué es ese prototipo? Básicamente que un conjunto de proyectos muy puntuales, muy específicos, muy bien delimitados en el tiempo y en el espacio, que nos permitan su prueba, su testeo, que es como se le llama en metodologías de design thinking, testear, o sea, probar esas soluciones que yo estoy proponiendo, implementando, para ver cómo podemos irla monitoreando a partir de una serie de indicadores base que me permitan a mí monitorear y evaluar si la propuesta que yo estoy planteando es o no efectiva, cómo se puede mejorar, cómo se puede ajustar a la realidad, pero en función no de cosas subjetivas como lo que uno pueda pensar como un coordinador o un participante de un proyecto, sino de cuestiones más objetivas como una serie, una matriz de indicadores que me permitan a mí identificar si la cosa va bien o no, a dónde tengo que corregir yo el rumbo. Y ahí yo lo que propongo es, como parte de ese prototipo, priorizar tres proyectos de alto impacto, bajo costo y que tengan viabilidad social. Ahí mi recomendación sería priorizar tres proyectos. Número uno, una planta de tratamiento de aguas residuales para el primer foco de contaminación que se ha identificado en la microcuenca del río Guararí. Es decir, de ahí para arriba todo está bastante bien, pero de ahí para abajo ya la cosa se empieza a complicar porque empieza más la urbanización y la invasión al área de protección del río, gente que todavía no tiene tanque séptico ni siquiera. Entonces ahí, en un punto, en Calle Los Pajaritas específicamente, hay que construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Puede ir aparejado de una biojardinera. Estaría ideal, pero ese sería un proyecto. Número dos, generar una suerte de parador peatonal en torno a la primera paso del río Guararí sobre la calle Nacional Ruta 26. Ahí generar una suerte de infraestructura liviana, obviamente, más bien no invasiva, que nos permita
tener conciencia de que el río Guararí existe y que ahí estamos probando justamente, digamos, la receta de cómo recuperar ríos en el país. Es la ruta que va hacia Barra Blanca, que nos conecta con el norte del país, entonces es una ruta muy visitada, es un carril, es un puente de un solo carril, entonces hay que hacer el SEDA y esa espera que le toca hacer uno con el SEDA nos permitiría una visibilización de estas iniciativas. Que esos proyectos que componen el prototipo, yo lo que me inspiro es en las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, cómo la planeación, la planificación responda no únicamente a las necesidades humanas, sino a las necesidades de todos los ecosistemas. Y ahí las soluciones basadas en la naturaleza son una buena clave, una buena respuesta, que es lo que yo planteo. Ese menú, considerarlo a partir de propuestas de soluciones basadas en la naturaleza que se han implementado no solo en otros países, sino aquí en Costa Rica. Y soluciones basadas en la naturaleza es justamente eso, como por ejemplo una cuneta, en vez de ser solo gris y tener solo concreto, más bien pueda ser una estructura natural con aportes de la biología, en donde nos permita tener más bien un drenaje verde, es decir, plantitas que nos puedan permitir esa permeabilidad y esa infiltración de las aguas, bajar las velocidades de las escorrentías, que es lo que generan, por ejemplo, las inundaciones. Eso por dar un solo ejemplo, pero soluciones basadas en la naturaleza tenemos montones. Bien, veo que haces un gran énfasis en aguas residuales, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad se trata de solucionar el problema de la salud de los ríos, pensando en mil soluciones, pero dejando de lado el problema fundamental, que es lo que contamina al río. Teniendo en cuenta que ya el tiempo prácticamente se nos agota, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales en tu tesis en este gran dilema de cómo abordar el tema de las aguas residuales y el papel de los gobiernos locales? Los gobiernos locales tienen un rol central en la gestión del territorio y por ende en la gestión de nuestros ríos. Junto con el Ministerio de Salud son el ente que nuestra normativa define como competente en la materia para poder entrarle a esa ordenación, a ese ordenamiento del territorio. En el caso de mi propuesta de investigación, ahí yo identifico los sectores locales, a los gobiernos locales, perdón, en este caso Barba y Santa Bárbara de Heredia como roles centrales para poder entrarle a una propuesta multisectorial. Es decir, sí, aquí tienen que sentarse a la mesa varias instituciones públicas, las comunidades organizadas, también la empresa privada, pero ahí un rol importantísimo y de liderazgo tiene que tenerlo el gobierno central. En esa articulación con las diferentes instancias para realmente poder sentar las bases de propuestos, de proyectos de recuperación. Y ahí una de las personas que yo entrevisté, de hecho, es el alcalde de Santa Bárbara, que tiene total apertura, por ejemplo, a establecer este tipo de alianzas estratégicas y de sinergias. Bueno, esto ojalá que cale hondo en todos los gobiernos locales, porque gran parte del problema es precisamente la inactividad de los gobiernos locales en hacer un catálogo, como decís vos, de sus comunidades en cuanto a las fuentes de contaminación que tiene el río de esa localidad. Yo quisiera tal vez que nos hables de la participación ciudadana, que a nosotros nos interesa mucho, que nos digas qué papel juega el ciudadano, qué papel juega la comunidad. El papel de la ciudadanía es central. Incluso yo lo ampliaría y más que el concepto de ciudadanía, hablaría de las comunidades, ¿verdad? Sabiendo que Costa Rica es un país con altos niveles de migración y de a veces no formalización de esa migración, entonces tenemos gente de otros países que vive aquí por años y yo creo que también podemos traerla a esta conversación en el sentido de que todos cabemos, todas las personas aquí entramos y es central que las personas que habitan los territorios participen en la conducción de sus procesos de toma de decisiones, es decir, no solo en temas de ríos, sino en temas de planificación del territorio, en temas económicos, en temas políticos. Creo que aquí es deseable, digamos, superar esa apatía que ha habido en Costa Rica a nivel estructural, a nivel nacional, de ver los procesos comunitarios, los procesos participativos como algo ajeno. Si uno
se pone a ver, por ejemplo, cómo se conforman las asociaciones de desarrollo, ahí uno ve que las promedios de edad de las personas que participan en estos espacios comunitarios son cada vez más altos, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos un gran desafío en cómo poder atraer y generar un recambio, no desde un discurso punitivo, ¿verdad? No desde un discurso que va y más bien regaña al que no vino, sino más bien, en vez de regañar y señalar a los malos, más bien cómo podemos hacer atractivos nuestros espacios, hacer interesantes, y ahí es donde lo participativo juega un rol central en todo esto, es decir, cómo las actividades que estamos teniendo en nuestras comunidades pueden contemplar los diferentes públicos, es decir, actividades interesantes para la niñez, para la adolescencia, adultos jóvenes, personas adultas mayores. ¿Cómo podemos diversificar la oferta de nuestras actividades comunitarias para atraer y generar esa participación ciudadana y comunitaria que estamos deseando? Bueno, el tiempo ya se nos fue. Yo quisiera regalarte un minuto estricto para que nos dejes una reflexión general que la podamos llevar todos en nuestros corazones, a nuestros hogares y ojalá que todo esto cale hondo en nuestra ciudadanía, en nuestros ciudadanos, para que podamos hacer este cambio tan importante para el país. Te regalo un minuto para esta reflexión final. Recuperar los ríos es posible y en Costa Rica tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero tenemos que partir de cosas concretas, específicas y quizás chiquitas, y a partir de eso ir ampliando la escala. Esa es la propuesta de investigación y de acción que yo genero con esta tesis, partir de algo concreto, pequeñito, delimitado, y de ahí ir ampliando poco a poco para realmente descubrir un poco esa respuesta a la interrogante que yo me planteé, y es cómo recuperar ríos urbanos. Bueno, acá en mi investigación yo propongo un paso a paso para eso. Ahora lo que sigue, que es, bueno, conseguir financiamiento. Entonces ahí abiertísimo a todas las posibilidades de colaboración con empresa privada, instituciones públicas, en cómo podemos acercar y generar, identificar fuentes de financiamiento que nos permitan probar esta alternativa que nos permitiría generar ese laboratorio de innovación, de co-creación, para realmente sentar las bases de cómo recuperar los ríos en Costa Rica. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es siempre un placer conversar con usted. Aprendemos todos, en realidad. Ojalá este mensaje tan claro y transparente pueda ser atendido por todos los costarricenses. Creo que es un llamado a hacer las cosas bien. Te estaremos nuevamente invitando pronto porque yo quiero seguir conversando sobre este tema tan importante y sobre otros aspectos que desarrollaste en la tesis que creo que deberían ser también estudiados y compartidos con el público en general. Así que muchísimas gracias. Invito a todos los que nos han escuchado el día de hoy para que lo vuelvan a hacer el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Rodrigo. A la orden, yo encantado de seguir conversando, don Roberto, y agradecido mucho con la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y todo el valioso trabajo que realizan en todo el país. Así que seguimos juntos trabajando por cómo recuperar nuestros ríos. Muchas gracias.